usted ve en toda la década de los 90 hasta comenzar el siglo presente, es una avalancha, un genocidio completo. Es la era paramilitar, que comienza en Antioquia. Bueno, todo eso tiene una historia. Varios de mis debates en el Congreso versaron sobre el tema, pero desde el 91 hacia los últimos años, lo que obtuvimos en Colombia fue una especie de insurgencia de las élites políticas locales que se alían con los ejércitos del narcotráfico para impedir la aplicación de la Constitución. La aplicación de la Constitución del 91 fue hundida en sangre. 200.000 colombianos están por ahí enterrados en fosas, desaparecidos, etcétera, y es el producto de ese hecho. Entonces, en los territorios de Colombia no se aplicó la Constitución del 91, se aplicó una dictadura de tipo mafioso totalitario que acabó con la vida de miles de personas. Igual que yo puedo poner el ejemplo de San Onofre o de Magangué, allá en la costa caribe, se puede poner el ejemplo del Magdalena Medio, del Catatumbo, el Piedemonte Llanero, al sur, el Piedemonte del Putumayo, el Caquetá, o incluso podríamos hablar perfectamente de la zona pacífica colombiana y de Buenaventura. Pero la Constitución del 91 no se aplicó. Se hundió en la violencia porque fuerzas impidieron, fuerzas profundamente antidemocráticas, impidieron a sangre y fuego su aplicación. Nosotros estamos planteando una era de paz y a partir de una nueva constituyente sobre unos temas fundamentales que aquí he mencionado. La constituyente hoy ya no tendría el mismo escenario de violencia. Varios actores de esa violencia ya no existen o no existirán, como las FARC, como varios de los ejércitos narcotraficantes paramilitares. Pero si además está en un contexto diferente, la podemos ver también con una concepción diferente. El punto a arreglar fundamental que no tocó la Constitución del 91 es el territorio. La Constitución del 91 no se aplicó en la mayor parte del país por el territorio, en manos de quien estaba el territorio. Ahora es que hay que entrar a dirimir la democratización del territorio. Usted me dirá, bien, ahí se pueden desatar de nuevo reacciones violentas en contra. Hay una invitación a una especie de que la constituyente sea un pacto solemne en donde hasta los más violentos de los actores actuales tengan una oportunidad de desarme de la violencia pacíficamente, siempre y cuando se permita la democratización del territorio. Ahora, es una cábala, obviamente, es una posibilidad. La historia no se puede predeterminar hacia adelante. Y lo que estamos tratando de abrir es un camino que impida que al acabar la guerra de la FARC pueda surgir o resurgir con mucha potencia los nuevos o los que ya están actores del conflicto para asumir de nuevo al país en una nueva época de violencia. Doctor Petro, usted es como progresista, ¿cuál es la recomendación que usted le daría a este proceso después de los 2 años que se termine el tiempo de entregar unos incentivos a los miembros de la FARC? Ya después de los 2 años, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Y cuál es la propuesta que ustedes entregarían para que estos señores no se vuelvan a rearmar y que el Estado les haga el seguimiento y acompañamiento? La propuesta es la que acabo de hacer, pero no mirado desde la priorización de la FARC, sino mirado desde la priorización de la sociedad. Voy a ponerles un ejemplo. ¿Cuántos miembros de las FARC han nacido en Buenaventura?
No me contesten porque ninguno de nosotros sabemos cuántos, pero sabemos que hay, ¿cierto? Que fuerzas de la región, gentes de la región han pasado por la FARC, se han vinculado a la FARC, han aprendido allá lo que se puede aprender dentro de las FARC, es decir, hacer una guerra. Saben manejar fusiles, saben manejar granadas, saben manejar morteros, saben manejar cilindros de gas, saben poner una bomba, saben cómo es la lógica matemática de la defensa militar o de la ofensiva militar. Son militares, guerreros. Jóvenes, podemos decir, la mayoría. Ellos van a volver a Buenaventura. ¿Qué les espera en Buenaventura? Esa es la pregunta, debería ser esa. ¿Qué les espera en Buenaventura? Tal como están las cosas hoy, si no modificamos el tema del territorio, en Buenaventura les espera 10, 15 capos que están dispuestos a pagarles una plata, porque su conocimiento se vincule a la actividad de esos capos, que ya no es otra cosa sino cómo defender rutas del narcotráfico, laboratorios, la salida al mar, etc. Y o los matan. Los matan. Porque el territorio al que llegarían es un territorio violento, y así sería en Urabá, y así sería en Medellín, y así sería en La Guajira, y así sería en Catatumbo, y así sería en el Putumayo, etc. Por eso la lógica de la pregunta es, ¿cómo hacemos para cambiar los territorios de Colombia? Y eso no es un tema que tiene que ver con las FARC, es un tema que tiene que ver con todos nosotros, con las decisiones políticas y sociales. ¿Cómo haríamos para que el territorio de Buenaventura sea dirigido por sus fuerzas ciudadanas? De tal manera que se pacifique, de tal manera que aquellos guerreros y guerreras que aprendieron a usar las armas, a matar, etcétera, con el uniforme que tengan, porque además también podrían llegar muchos soldados, muchos policías que dejan de ser soldados y policías e igual saben cómo es que se manejan. En lugar de encontrar el caldo de cultivo para reciclarse como guerreros, o el caldo de cultivo donde los pueden matar, lo que encuentren es el caldo de cultivo de la paz, de sociedades pacificadas, en donde se les invita a incluirse en los procesos democráticos de su sociedad, como cualquier otro ciudadano o ciudadana. Ahí es donde está el punto. Entonces, el tema central que me trae aquí, un poco vamos a hablar con la gente de la universidad, es cómo se democratiza el territorio de la costa pacífica. Territorios, porque es diversa, no es una sola región. Y por tanto, Buenaventura, ¿cómo es que la población de Buenaventura puede ser la dueña de su territorio? La mayor parte población afro, dueña de su territorio, y no los 5 o 10 traquetos que andan por ahí, o las compañías mineras, o las empresas que ven a Buenaventura como un lugar de paso para poner containers en los barcos y adiós, sea que se van o sea que lleguen. ¿Dónde es que está el peso específico de la población decidiendo sobre la forma y el usufructo de su territorio? Ese es un tema que me parece sustancial.